Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo short webinar de Materialize Magics. En el día de hoy vamos a estar viendo un apartado bastante particular del software, que es la posibilidad de poder configurar y setear los diferentes tipos de impresoras que existen en el mercado, ¿sí? Vamos a estar entonces viendo y respondiendo un poco esta pregunta de cómo setear una impresora en Magix. Así que rápidamente voy a ir hacia el programa. Acá tenemos un modelo con diferentes partes, las cuales voy a querer llevar a mi impresora, ¿sí? Para eso voy a buscar la pestaña que dice preparación para la construcción y voy a crear una nueva escena, ¿sí? Estoy dentro de la escena 1 y voy a añadir las piezas a la escena. Voy a seleccionar todas las piezas y le voy a dar a aceptar. Ya al estar cargadas las piezas, lo que tengo que hacer es agregar una impresora, una máquina. Fíjense que está en blanco el espacio, ¿sí? Para eso vamos a ir a mis máquinas y fíjense que no tengo impresora. Si voy a cambiar máquina, no tengo ningún tipo de impresora activada. Para eso voy a volver a mis máquinas y voy a ir a añadir de la biblioteca. Acá dentro de la biblioteca se va a separar en dos instancias, ¿sí? Voy a tener una carpeta con las máquinas seteadas en pulgadas y otra carpeta con las máquinas seteadas en milímetros. Si yo despliego, ¿sí? Voy a tener acá un gran número de marcas, ¿sí? Tanto en pulgadas como en milímetros. En milímetros existen por ahí más máquinas, fíjense que se nota la diferencia a simple vista, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta de acá. Por ejemplo, vamos a hacer un agregado de algunas para ver diferencias. No tengo más que buscar el tipo de impresora. Esto obviamente lo va a definir el tipo de impresora que yo tenga, ¿sí? Dentro de la fábrica. Por eso es importante primero conocer qué impresora tenemos, la marca, ¿sí? El fabricante. En función a eso buscar dónde se encuentra y una vez que encontramos el fabricante, bueno, buscar el modelo. Yo lo que voy a hacer es arrastrar esta para agregarla a mi librería. Podríamos buscar acá otra, por ejemplo, ahí. Y a ver, vamos a buscar otra más por acá. Hay tres. ¿Sí? No es más que arrastrar y soltar. Una vez que esté definido, le voy a dar a aceptar. Y ahí fíjense que aparecen las tres impresoras que están dentro de mi carpeta de máquinas. Ahora, si yo voy a cambiar de máquina, al principio me aparecía sin máquina, ahora cuando despliego me aparecen las tres que yo agregué. Si agrego o hago clic acá en la que dice Roland, ¿sí? Me va a aparecer perfil de soporte, perfil de pieza de calidad. Esto tiene que ver con la impresora y el material, ¿sí? Lo mismo con la EOS, ¿sí? Acá va a trabajar con nylon y poliestireno, o la 3D System con termoplásticos, ¿sí? Esto es importante también porque, bueno, acá nos va a decir y avisar con qué tipo de material vamos a estar seteando la impresora. Recuerden que Magix se aplica a diferentes tipos de materiales, ya lo hemos visto, ¿sí? Podemos imprimir o desde metales, termoplásticos, resinas, etcétera. Vamos a quedarnos con esta configuración y voy a darle a aceptar. Fíjense que yo al aceptar, ahora sí apareció la impresora o el volumen de lo que es la impresora y aparecieron las piezas, ¿sí? Distribuidas. No están dentro de la máquina, están como en el espacio, ¿sí? Están respetando este mismo esquema de coordenadas.
y no están dentro de la impresora por el momento, porque todavía no las ubiqué. Lo que yo quiero hacer antes de ubicarlas es saber cómo están los parámetros de esta impresora, que es un poco de lo que va el webinar de hoy. Para eso voy a hacer clic aquí donde dice parámetros de la máquina, y aquí se me va a abrir una ventana con toda la información correspondiente justamente a los parámetros de la impresora que queremos setear. De arriba hacia abajo, la información general con el nombre, el material y el comentario. Acá, si nosotros quisiéramos escribir, por ejemplo, algún comentario que refiera al seteo, al tipo de material o a las medidas, lo podemos hacer sin problemas. Cuando nosotros apliquemos y aceptemos esos cambios, lo vamos a ver reflejados en nuestra biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, comentario podríamos poner para webinar. Aplicar, aceptar, cambiar de máquina. Tendría que reiniciar para que se vean los cambios, pero la idea es que se vea reflejado acá, ¿sí? Volvemos de nuevo a los parámetros. Dentro de lo que es la información general, también podemos cambiar el tipo de plataforma, ¿sí? Cuando nos referimos al tipo de plataforma, estamos hablando de la base, ¿sí? De la impresora, ya sea rectangular o circular, y cambiar el tamaño, ¿sí? De la mesa o el área de trabajo. La posición, ¿sí? Todo lo que corresponda al tamaño y volumen de la pieza. Después podemos configurar, ¿sí? Lo que es el eje y la dirección de flujo de gas. Esta parte de acá va a depender mucho del tipo de impresora, si va a ser una impresora al láser o una impresora que va a trabajar con sinterizado, porque bueno, va a cambiar en función a la tecnología de la impresora. ¿Sí? En este caso acá, lo que vamos a hacer es configurar un poco el eje de la dirección del recolector o la dirección del flujo de gas. Por acá abajo, los parámetros del láser, donde vamos a definir la potencia, ¿sí? Dependiendo de la potencia del láser, lo que va a hacer es solidificar más rápido o menos rápido. Esto va a repercutir mucho en lo que es la calidad y el acabado final. Estos parámetros, si bien el fabricante tiene ya tabulado cuáles son los valores según el material, a veces hay algo de prueba y error. Por eso quizás en los comentarios podríamos definir a veces en función al tipo de material, bueno, por ahí la potencia específica o establecida para ese material sea 0.015 watts, por ejemplo. Lo mismo con el diámetro del punto láser, ¿sí? Esto es muy pequeño, sabemos que el láser trabaja con una potencia muy chica y un diámetro muy chico, haciendo que sea muy fino el perfil y el contorno, ¿sí? De lo que estemos solidificando. Bien, seguimos. Colocación de la pieza. Desde acá nosotros vamos a poder definir dónde van a ir ubicadas las piezas, ¿sí? Desde a 10 milímetros del eje X, a 10 milímetros del eje Y, ¿sí? Eje X y eje Y, 10 milímetros a partir de acá y acá, y a 6 milímetros de Z. Permitir colocación de multiplataforma. Acá si tuviéramos varias impresoras, podríamos agregar varias impresoras, y también podríamos el intervalo entre pieza y pieza. Como yo voy a imprimir varias piezas, el intervalo entre estas piezas va a ser de 10 milímetros. Lo mismo, bueno, el margen de la plataforma que lo que corresponde acá arriba, ¿sí? 10 milímetros y 10 milímetros. Y la solución para la colocación,
quiere decir que cuando hace el nesteo de la ubicación de las piezas, use la primera solución, ¿sí? Cuando el software empieza a hacer el análisis y empieza a ubicar todas estas piezas, se va a quedar con la primera solución que encuentre, entendiendo que todas las piezas van a entrar y ocupar la superficie y el volumen correspondiente. Pero también podríamos trabajar con el área mínima en y X, o el área mínima en X, o el área mínima en Y, o que trabaje a partir del centro de la plataforma, ¿sí? Con las piezas predeterminadas, lo que podemos hacer es habilitar zonas de no construcción. Por ejemplo, un rectángulo con una medida específica que lo que va a hacer es ubicarlo en un lugar determinado que nosotros especifiquemos con las medidas, ¿sí?, de coordenadas, y esa área no se va a imprimir, ¿sí? Esto se hace en principio a veces para delimitar márgenes y proteger los cabezales de lo que es la impresora, o bien para ahorrar material, ¿sí? Compensación Z, bueno, acá vamos a definir, como habíamos visto dentro de la información general, los parámetros del láser. La compensación en Z es lo que me va a definir un poco la calidad de lo que va a ser la impresión. Mientras yo disminuzca el valor de Z, ¿sí?, lo que voy a estar haciendo es aumentando la calidad del trabajo, ¿sí? Ese escalonado, ese pequeño escalonado que se genera entre capa y capa va a ser mucho menor. Pero al disminuir este valor, lo que voy a hacer es aumentar drásticamente el tiempo de impresión, ¿sí? Porque obviamente a mayor calidad, mayor tiempo de impresión. Y también mayor uso de material. Esto va a repercutir directamente en lo que va a ser el presupuesto final, ¿sí? Voy a gastar más material y voy a tener la máquina trabajando mucho más tiempo, por lo cual el valor de la pieza, ¿sí?, va a aumentar. Este valor predeterminado podríamos agregarlo dentro de los comentarios también, ¿por qué no? Ya establecer un valor de Z ideal para la pieza que queramos trabajar, donde podamos nivelar diferentes factores: el factor tiempo, el factor costo y el factor material, ¿sí? Importante para, bueno, tener un presupuesto equilibrado. Con respecto a la parte de acá, bueno, va a aplicar un factor de corrección basado en ángulos, ¿sí? De 0 a 1, ¿sí? Va a tener un factor de corrección de 0.125, de 15, a partir de los 15 grados de 0.092, de los 30 grados 0.063, y así sucesivamente, ¿sí? Cuando la pieza empieza o el cabezal empieza a variar un poco en el ángulo, va a tener este valor de corrección, ¿sí? Esto lo podemos setear desde acá sin problemas. Estimación de tiempo de construcción. Desde acá vamos a poder saber cuánto va a durar la impresora, ¿sí? Qué superficie va a utilizar, cuánto va a ser el mínimo en Z, ¿sí? Los parámetros disponibles que van a estar eh, puestos a la hora de activar la impresión. Los parámetros que se usan, o los usados: el volumen que va a terminar ocupando, el área de proyección en Z, y el área, bueno, el área de proyección en Z se repite 2 veces. El volumen de soporte, si tendríamos que utilizar material de soporte para no imprimir en el aire, bueno, vamos a tener esa información. Y los delta: delta X, delta Y y delta Z. Después tenemos, creo que es un apartado bastante interesante, que es la estimación de costo. Desde acá nosotros podemos agregar diferentes fragmentos y, por ejemplo, estimar un costo en cuanto al tiempo de construcción,
¿sí? Y darle un valor hora, por ejemplo, $2 la hora. Estoy poniendo valores aleatorios. Podríamos también un costo fijo, ¿sí? Que va a depender de plataforma. Bueno, por usar esta plataforma, ya el costo fijo serán $10. Otro valor que podríamos cargar es eh, el volumen, ¿sí? De material. Bueno, el material va a tener un costo de, no sé, vamos a poner $8 por litro. Y el costo del soporte también va a tener un valor de, vamos a hacerlo más barato, $6 el litro. Con toda esta información, yo lo que voy a hacer es entonces definir diferentes aspectos de lo que es la impresión, ¿sí? Diferentes valores a lo que va a ser la impresión. Desde acá vamos a poner divisas en dólares, ¿sí? Vamos a lo que es entonces el modo de generación de soporte. Desde acá, bueno, podemos activar la generación de soporte con un asistente manual o usar zonas sin soportes para el modelo de generación de soportes. Esto, bueno, tiene que ver un poco con ya dejar activado el tipo de soporte que queremos utilizar. Ya veremos, el próximo mes haremos un webinar un poco más específico sobre lo que es la generación de soporte. Pero bueno, esto es para dejarlo activado ya como, como preseteado. Si yo quisiera ya generar el soporte, ya lo dejo listo desde acá. Ahora, con respecto a los parámetros de generación de soporte, esto sí es importante, porque acá yo voy a definir qué tipo de soporte. Está puesto en ninguno, pero yo ya puedo ponerlo como un no sólido, ¿sí? Y dejarle ya todos los tipos de soportes que hay: punto, línea, bloque, contorno, telaraña, pletina, combinado, o como volumen, o como conos, o como árboles, ¿sí? Hay diferentes estilos de, de material de soporte, de tipos de soporte, no de material, perdón. Desde acá yo ya voy a definir con cuál voy a trabajar en esta impresora. Le voy a dejar el de árboles. Los perfiles de tipos de soporte, bueno, acá es lo mismo. Lo que voy a hacer es decirle cómo va a ser la unión entre lo que va a ser el soporte, o la conexión más que nada entre el soporte y la pieza. Quiero que sea a través de un punto, ¿sí? Desde acá voy a decirle a partir de cuántos grados quiero yo que empiece a generar el soporte, ¿sí? Esto es importante. Acá está definido a los 30 grados, por ejemplo. Más o menos tengo ahí, ¿sí? 90 grados. Los 30 grados irían por acá. Cuando la impresora empieza a imprimir en estos ángulos, acá no hay nada, ¿sí? El material va a tender a caerse, porque no va a poder imprimir en el aire. Por lo tanto, va a empezar, como les decía, a generar un soporte y ahí es donde va a imprimir. A partir de los 30 grados va a empezar a generar un material de soporte, ¿sí? Mientras más cerrado, me voy a 45 grados, por ejemplo. Bueno, ahí quizás todavía no sea necesario el material de soporte, pero ya pasados los 30 grados sí va a ser necesario, ¿sí? Esto obviamente no es específicamente 30 grados, lo va a definir un poco la práctica y saber y entender un poco cómo funciona la impresora y cómo es la geometría. Quizás en un tramo corto de milímetros no sea necesario el soporte, pero bueno, tiene que ver un poco, como les decía recién, entender un poco cómo funciona la impresora y cómo se va a trabajar. Pero es algo seteable, sí que se puede variar. Mínimo de detalles de bordes afilados, ¿sí? 0,1 milímetros, ¿sí? Desde acá también
es interesante que tengo como una suerte de guía, ¿sí? Que me va diciendo si yo apoyo el cursor, me va a ir guiando, ¿sí? Me va a contar un poco a qué se refiere. Dice que las superficies con un área más pequeña que el valor definido no requieren soporte. Esto es lo que les decía recién. No requieren soporte, a menos que sean críticas. Cuando se selecciona el parámetro filtro de área incondicional, las superficies críticas tampoco serán compatibles. Entonces, si yo tengo por ahí una pieza que tiene 1 milímetro con 30 grados, bueno, no va a poner soporte ahí, ¿sí? Va a depender un poco justamente de ese seteo. Mínimo de bordes afilados, ¿sí? Altura máxima de la superficie, lo mismo acá. Voy a, en el caso de no saber a qué se refiere, puedo apoyar el cursor y hacer una lectura rápida de qué está hablando. Umbrales de tipo de soporte, bueno, el apoyo, ¿sí? A lo que va a ser la mesa de trabajo, cuánto quiero que ocupe, soporte de línea, el grosor máximo, ¿sí? Del soporte, ¿sí? Acá voy a definir cuán grueso o cuán fino va a ser el soporte. Lo mismo que pasa con la definición de la compensación Z. Mientras yo más soporte agregue, obviamente, voy a tardar un poco más en imprimir y eh, voy a consumir más material. Líneas de soporte, ¿sí? Soportes de escuadras, placa base. Desde acá, bueno, todo lo que tenga que ver con o lo referido a soporte, lo vamos a poder trabajar sin problema. Esto, como les decía, ya en el próximo webinar que vamos a enfocarnos más en lo que es el análisis del soporte, vamos a abordar un poco más en detalle. No me quiero ir mucho por las ramas sobre este tema, pero sí es importante que sepan que desde acá, desde parámetros de generación de soporte, vamos a poder activar y desactivar y configurar todo lo que corresponda a la generación de soporte. Una vez seteado todo lo que tengamos que setear, podemos guardar todo esto, ¿sí? Y exportar esta impresora, ¿sí? Podemos guardarla como un archivo Magix o generar una geometría step. Podemos exportarla como NSTL también. eh, Diferentes alternativas. Después tenemos el proceso de detección de colisiones, que acá lo que va a hacer es interpretar si hay alguna pieza que se está superponiendo a la hora de imprimir con un margen de 1 milímetro, ¿sí? Cualquier pieza que esté cerca o en contacto en 1 milímetro, bueno, lo va a detectar como una colisión, ¿sí? Esto es para que no queden muy cerca las piezas, ¿sí? Y no se fusionen entre sí a la hora de imprimir. Y desde acá, exportación de capas, exportar la pieza como una capa, ¿sí? Exportar soportes como una capa. Lo que voy a hacer es guardar el bloque, ahora lo veremos, ¿sí? Como una capa y el soporte como una capa, ¿sí? El grosor de capa, el nombre del archivo correspondiente con su extensión, ¿sí? O el postproceso de la capa, ¿sí? Mm, Esto el postproceso es lo que me va a permitir después llevarla a imprimir, ¿sí? Es lo que va a generar el código de impresión. Una vez seteado o visto o analizado todo lo que se tenga que analizar, le damos guardar cambios en escena, en todas las escenas de plataformas similares, no, en escena de la plataforma activada, aplicar, aceptar y cerrar. Ahí se agregó el, el bloque que habíamos puesto de área de no impresión. Se agregaron los valores de coste, de cuánto va a costar imprimir, ¿sí? Pieza, soporte, placa base, total.
Y lo que queda como para finalizar el webinar es ubicar las piezas dentro del área de trabajo. Posición automática, intervalos de pieza. Acá está seteado en 10 milímetros. ¿Por qué aparece en 10 milímetros? Bueno, porque aquí ya lo habíamos seteado en 10 milímetros, ¿sí? Ya queda todo sincronizado. Lo dejamos en 10 milímetros. Margen de la plataforma 10 milímetros. Perfecto, primera solución, ¿sí? Todos los mismos parámetros que habíamos seteado ya quedan sincronizados con la opción de posición automática. Aceptar, y ahí ubico todas las piezas dentro de la impresora. Ya con esto podríamos pasar a la generación de soportes, a la creación de un análisis y un informe, y empezar a imprimir. Pero eso ya lo dejamos para otro webinar, ¿sí? El próximo webinar veremos cómo hacemos la generación de soporte y sus diferentes alternativas. Bien, entonces he visto un poco cómo es la opción o la posibilidad de poder setear una impresora o diferentes tipos de impresora. Me gustaría contarles un poco por qué elegir Magix y qué nos va a permitir hacer, además de poder setear la impresora. Bueno, en principio vamos a poder editar, reparar y mejorar todas las piezas que nosotros traigamos, ¿sí? Importemos, exportemos de cualquier otro software. Vamos a poder hacer un análisis, saber cómo está esa geometría, y a partir del análisis de esa geometría vamos a poder editarlas, repararlas y mejorarlas. Esto nos va a poder permitir tener un control mucho más avanzado y una precisión mucho mejor de lo que va a ser el flujo de trabajo del trabajo de mi pieza a la hora de imprimir. Va a aumentar la productividad porque voy a tener acceso no solo a la generación, el análisis de la pieza, sino que voy a tener acceso a la fabricación de esta pieza, ¿sí? Trabaja con tecnología neutra. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo puedo importar cualquier tipo de formato de los softwares, sino que también da igual qué tipo de tecnología se utilice a la hora de imprimir. Bueno, Magic se va a adaptar a los diferentes tipos de tecnología de las impresoras que están disponibles hoy en el mercado, ¿sí? Como les dije, ya sea la impresión en metal, ya sea por sinterizado láser, por deposición plástica, por solidificación de resina. Magic se aplica sin problemas a todas esas tecnologías. Voy a poder generar un informe, ya sea un seguimiento de fabricación, sino que también puedo generar una cotización y saber cuánto va a valer la fabricación de esta pieza, hacer una simulación de cómo va a estar afectando las propiedades físicas a esta pieza. Y también adquiriendo Magix voy a tener una asistencia constante y un equipo de soporte que va a estar acompañándolos en cualquier momento y en cualquier proceso de su trabajo, ya sea con cualquier dificultad que tengan con la utilización del programa o cualquier dificultad que tengan a la hora de abordar un proyecto, ¿sí? Materialize va a estar siempre acompañándolos para que su proyecto pueda llegar a su objetivo. Dicho y contado todo esto, dejamos este espacio disponible por si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto al software, con respecto a lo que hemos visto hoy, o si tienen alguna duda con respecto a la impresión 3D en general. Así que si tienen alguna consulta, pueden hacerla ahora sin problemas. Mientras tanto, yo voy a ir leyendo en los comentarios si hay alguna consulta. Todo bien, todo perfecto, bárbaro. Quedó todo muy claro, genial. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno,
Evidentemente ha quedado todo claro. Saludos desde Puerto Rico. Bueno, saludos. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, entonces, si no hay consultas, pasamos a la placa final. Si quieren contactarse con nosotros, por si ahora obviamente no surgen dudas, pero si aparece alguna consulta y quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es ventas@ufiroinformatica.com. Desde ahí no solo pueden consultar, sino que también pueden solicitar una demostración gratuita o solicitar una cotización del programa. También pueden ingresar a nuestro sitio web, que es www.ufiroinformatica.com/materialize. Desde ahí van a tener toda la información correspondiente al software, van a poder bajar documentación y ver videos que van a estar también disponibles en nuestro canal de YouTube, que es, bueno, youtube.com/aufiroinformática. Ahí va a estar cargado este webinar y todos los webinars que estuvimos haciendo de Materialize. También hay cargados videos tutoriales de cómo utilizar el programa. Hay videos con tips, con algunas herramientas específicas del programa. Bueno, cualquier información que necesiten tener del programa están disponibles en nuestro canal de YouTube. Y también nuestro número de teléfono, porque por si se quieren contactar telefónicamente, lo pueden hacer al +54 11 21 50 53 53. Dicho todo esto, entonces, damos por finalizado el webinar del día de hoy. No tengo más que agradecerles a todos y todas por los que a los que estuvieron del otro lado, perdón. Gracias por los saludos. Y nos estamos encontrando el próximo mes. Estén atentos a sus mails, porque ya les estaremos enviando la invitación para el próximo webinar, donde vamos a estar hablando de estas cuestiones que tienen que ver con la generación de soportes. Así que desde aquí me despido y nos vemos la próxima en otro short webinar de Materialize. Muchas gracias y que tengan buenas noches.